Ya, ¿quién vamos a ver hoy día, profesor? Juan Rulfo ya lo vimos ya. Eh, Cortázar, ¿sí? Y después García Márquez terminamos. Me gusta. Vámonos. Ustedes deben saber que Julio Cortázar es un francés o argentino francés, como ustedes quieran llamarlo. Nació en Bruselas y vivió bastante tiempo en Europa hasta el punto que conservó el acento francés. Si ustedes escuchan en alguna grabación a Cortázar, se da cuenta del acento que tiene. Es como si estuviera un francés hablando en español. Es interesante eso, porque también va a ser una característica estilística, es decir, lo oral después lo va a transformar en escritura y se produce una mixtura tan extraña ahí que pareciera que se trata de un escritor europeo. Por eso le digo yo que hay una mixtura. Pero Cortázar es muy argentino, ¿no? ¿Cuál es la pregunta fundamental que me tendrían que hacer ustedes? ¿Qué importancia tiene? Ni más ni menos que innovar en la novela hispanoamericana. ¿Cómo innovó? Fundamentalmente porque supo poner las dos caras al mismo tiempo de la moneda, el anverso y el reverso. ¿Cómo se explica eso? Del siguiente modo. Él tiene un libro fundamental que se llama Rayuela. Rayuela. Y Rayuela tiene una particularidad a propósito de la contemporaneidad que estamos analizando, que ustedes lo pueden leer como quieran. Él tiene un tablero de dirección, un tablero así como un puzzle, así, la misma forma del puzzle, y ahí dice, por ejemplo, no tengo el ejemplar acá, por si lo tengo en la oficina. Dice, por ejemplo, lea de la 14 a la 30. Y tú, si quieres, le haces caso. Si no, no le haces caso. Yo no le hago caso. Pero eso está dando a conocer ya un sentido de innovación, ¿no es cierto? Una particularidad. En fin. Esa novela es la hora cumbre, yo creo, ¿no? Es una novela que tiene una parte europea, una parte latinoamericana y otros capítulos que él denomina algo como, no recuerdo bien, algo como otras cosas, así como variables, no sé. Bueno, ya, ahora, explico. El más acá es Argentina, América. El más allá es Europa, concretamente Francia. La primera parte es cuando él narra su episodio con un fuerte sabor francés. Y ahí intervienen algunos personajes que han sido famosos, que las páginas que corresponden a esos personajes han sido grabadas independientemente, se escuchan, porque allí te encuentras la hermosa Maga. La Maga es una bohemia como el sujeto también protagonista, que es el propio Cortázar, al parecer. Ella es una bohemia, una mujer con otros jóvenes. Les vuelvo a repetir, no tengo el libro acá, ¿no? Te pueden revisar todo lo que yo digo. Tienen un club, el Club de la Serpiente. Y la maga es la atracción principal. Hay otros jóvenes allí, no sé. Y ellos son muy intelectuales, ellos conversan los problemas latinoamericanos, en fin. Que ese es un tema recurrente en Cortázar, ¿eh?
Porque después tiene otros libros que también aparece el mismo tema, ¿no? ¿Cierto? El tema de los jóvenes que se van a Europa, así tipo Bresgana, ¿no? De los jóvenes que se van a Europa y hacen una vida bohemia. Bueno, ahora, entonces, el más allá es Europa, Francia, y el más acá es Buenos Aires. Buenos Aires, ¿no? Eso es, más allá y más acá, ¿no? Y unos capítulos sueltos, variables, son tres. El libro tiene el tablero de dirección, una parte en que habla de las aventuras en Europa, después las aventuras que tiene el personaje en Buenos Aires y finalmente entonces unos episodios más o menos desilvanados. Ahora, el personaje de Europa se llama Oliveira, Horacio, y la mujer es la maga. Pero esos mismos personajes después van a estar en Buenos Aires con otros nombres. Por ejemplo, la maga es Talita, ¿no? Hay otro personaje que se llama Traveler, viajero significa eso, ¿no? Traveler. En fin, son como un desdoblamiento. Pero los personajes que están en Europa son europeos y los personajes que están en Buenos Aires son bonaerenses. Entonces, en juego hay psicología diferente, idiosincrasia, pero el personaje es el mismo. El personaje es el mismo. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es cómo es capaz de enfrentar dos mundos desde el punto de vista de la escritura. Desde el punto de vista de la escritura. Es una novela bastante intelectual, ¿eh? Bastante intelectual. Ahora, es innovadora. ¿Por qué es innovadora? Crea una serie de neologismos. Una vez, si me acuerdo de alguno, una mujer así, de estas mujeres que andan llenas de atados en la cabeza y son medias ligeras, eso no significa que caminen rápido, ¿no? Le dice psicopútica. Psicopútica. Psicopútica es una palabra que no existe, existe ahora, ¿no? Eso es un neologismo. Y muchas más, muchas más. Y es una, como a ver, no sé si será muy atrevido lo que voy a decir. Ustedes deben conocer al Tazor de Guido, ¿no es cierto? Como él forma palabras. Incluso de 3 palabras hace una. No es lo mismo, pero un poco lo mismo. Cuando yo digo lo mismo, ustedes saquen lo que quieran de lo mismo y lo aplican al concepto que estoy tratando de definir. Porque el lenguaje es pensamiento, ¿no? Y las palabras son pensamientos. Bien. Entonces, neologismo, tablero de dirección. Ustedes se darán cuenta ya que esto es novedoso, ¿no es cierto? Que es nuevo, ¿no es cierto? Personajes perturbados incluso desde el punto de vista de la normalidad. No son personajes así como un señor que trabaje como profesor o como abogado, ya sería de sala o de oficina, y es un personaje normal, ¿no es cierto? Que tiene señores, que tiene hijos, no. Estos no son normales dentro de ese cuadro que yo le describo a usted, ¿no? Son personajes bastante, no al modo de Sábato, iba a decir torturados, no es que sean torturados, incluso ellos se desenvuelven de una manera bastante feliz, ¿no? Ellos gozan la vida. No, el Sábato es atormentado, ellos no gozan la vida, pero estos sí. Y hacen una serie de rupturas, ¿no? Son personajes desde el punto de vista del orden subversivo, no es que sean revolucionarios al modo de la caricatura que se hace aquí de los revolucionarios, ¿no?
sino que al modo europeo nada más, al modo de no aceptar las normas, eso es. No aceptar las normas, no aceptar la vida burguesa, ¿no? No aceptar la vida de oficina. Es vivir de otro modo, no vivir así tipo personaje de quién, a ver, de Coronación de José Donoso, ¿no? Donde hay un señor burgués ahí, ¿no es cierto?, que colecciona bastones. Bueno, ese es otro cuento, ¿no es cierto? Entonces, esa es la gracia de Rayuela. Ahora, ¿por qué Rayuela? Alguien me puede preguntar, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben? ¿Han jugado a la Rayuela? Mm, Pero aquí en Chile tiene otro nombre, se llama luche. mm. ¿Y en qué consiste el luche? A ver, señor Riva, explíqueme lo que es el luche, Hacemos- así a la chilena. Dibujamos unos cuadros con números y tiramos un tejo y donde caiga vamos avanzando y saltando. En una pata. En una parte. Ya, exactamente, ese es el luche. Y al final del luche, uno salta en una pata todo cuadradito. Del 1 pasa al 2, ¿no es cierto? Otro cuadradito que se llama 2, Mm. otro que se llama 3, otro que se llama 4, otro que se llama 5 y otro que se llama 6. Y finalmente hay como una especie de semicircunferencia. El sol. Bueno, yo no lo conocí como el Sol. Ah, ¿cómo se llama? El universo, la Tierra, el mundo. El Ah, mundo. ¿Mm? Ya, entonces, ¿de qué se trata el luche? De llegar al mundo, de llegar arriba. Como dices tú, el Sol, la primera vez que escucho eso, yo le tenía otro nombre. Allá en Angolpo. Yo soy de Santiago. Bueno, ya. Entonces, se trata de avanzar, ¿no es cierto?, de un cuadradito. No hay que saltarse ninguno. Mm, mm. Pero, ¿cómo se va avanzando, pues? Evitar pisando los bordes, porque ahí era... Y avanzando, ¿y qué se va empujando? Vamos saltando. Po. No, pues, pero se va empujando una teja, se va empujando una caja de Nosotros mentolato. éramos más pobres, conocíamos con un pedazo de rama, ¿no? No, es que eso es un lucho muy rasca, Y pintábamos con tiza la cuestión en el piso. Bueno, Éramos a ver. pobres, pues. A ver, ¿quién está en el primer lugar en la lista esta? No sé quién será. Ese me va a traer dibujado el lucho. Y me va a explicar entonces Rayuela con ese dibujo. Ya, pero ¿por Ahí qué? le va a dar porque tiene una simbología eso. Entonces yo quiero Rayuela dibujada y explicada. Rayuela, bueno, yo no tengo la edición aquí, pero ustedes pueden conseguirla por ahí. En la portada está la dibujada Rayuela y hay creo que hay una explicación. Entonces el primer alumno o alumna o alumne, no, alumno o alumna, no, esa era una estupidez eso del alumno, alumna que esté en la lista me va a traer la Rayuela la próxima vez, ¿de acuerdo? No sé a quién le tocó, porque yo no tengo la lista aquí, pero alguien con ACE tiene que hacer. ¿Ya? Ya. Entonces, esa es Rayuela, ¿ven ustedes? Entonces, innova, entonces, en un periodo en que se hablaba de anti. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando yo les digo, si se acuerdan ustedes, yo les digo, si ustedes han estudiado épocas de la literatura. No es que se acuerden porque ustedes vivieron eso. No pueden vivir lo que no han vivido. Qué inteligente estoy. No pueden vivir lo que no han vivido, anótenlo. Ya, bueno, a eso me refiero yo. Entonces, yo les voy a decir, era la época de las antipoemas. ¿Sabrán lo que es un antipoema, no es cierto? No. Pero habrán escuchado el nombre de don Nicanor Parra, varias veces candidato al premio Nobel. Y don Nicanor Parra hablaba de antipoemas, antipoesía. En Europa se hablaba de el antiteatro. Artaud, en varios
Ionesco, el autor de un libro que se llama El rinoceronte, en fin, que también son grandes escritores que cambian las normas del drama, del teatro. También existe la antinovela, la bueno, anti varias cosas, ¿no? Anti-norteamericana, anticomunista, lo que ustedes quieran, ya. Entonces, Rayuela ha sido calificada también de una antinovela. Para allá vamos, ¿no es cierto? Una antinovela, ¿no es cierto? Porque además que se burla incluso este narrador, es muy pícaro, ¿no es cierto? Este narrador se burla de la novela a lo Alejandro Dumas. Recordarán, lo vuelvo a decir, ustedes recordarán. Nadie me venga a decir que no había nacido, ¿no? Porque en la cultura se nace cada rato. En la cultura se nace siempre. Ya. Aclarado esto, ¿no? Para que no me vuelvan a decir o a alguien se le ocurra decir, pero ¿cómo, señor? Si yo ni había nacido, ni mi papá había nacido, ni mi abuelo había nacido. No. Ustedes nacen siempre que se introducen en el mundo de la cultura. Se me olvidó lo que estaba diciendo. Estamos hablando del Duma y yo quedé con la duda de ese caso sería el padre o el hijo, el penca. Todos los tres. Oye, el otro no era tan malo. Bueno, no, si no, ahora me acordé. Ya. No, buenos novelistas, no, si lo que ocurre es lo siguiente. Es que es una novela tradicional, una novela que tiene comienzo y tiene final y que va anticipando el narrador lo que va a ocurrir después. Entonces, como pensaba el personaje en la esquina, iba a ocurrir un acontecimiento trágico que hace Cortázar. Como diría Dumas, más adelante lo vamos a dar a conocer. Porque así era, ¿no es cierto? Es una tomada de pelo, pues, ¿no? Porque no enseñó una cosa. Él es una tomada de pelo, porque si estos narradores del siglo XIX lo saben todos, son omnipresentes, son omniscientes, el narrador, así tipo Cortázar, no sabe lo que va a ocurrir. No es omnisciente. Es un narrador que solo sabe lo que está narrando. No te va a decir él, como veremos más adelante, ¿no? Ya veremos lo que le ocurre al protagonista. No, eso no. Eso no. ¿No es cierto? No. Este narrador no sabe lo que va a pasar, así como ninguno de ustedes sabe lo que va a pasar cuando yo les ponga la nota. Ninguno de ustedes sabe si de repente ustedes se van a ir de paro o lo que sea. Entonces, uno sabe lo que está ocurriendo en ese presente nada más. En cambio, este otro narrador tradicional, que parece que ya hemos hablado en otra oportunidad, sabe únicamente lo que está en ese momento está narrando y que no anticipa nada de lo que va a suceder. En ese sentido, entonces, la novela, esta antinovela, Rayuela, es un gran aporte a la literatura hispanoamericana. No sé si llegamos hasta aquí, ¿no? Iba a mostrar unos libros. Ah, ya. Claro, sí. A propósito de esto, hay un libro bastante bueno a propósito de lo fantástico, ¿no? Porque estábamos hablando de Juan Plum. Incluso hay algo por aquí que pensé en ustedes cuando me preguntan a mí por lo fantástico. Lo fantástico... ustedes se preocupan bastante por lo fantástico, porque, y ahora que hemos hablado de Juan Rulfo, vamos a hablar de García Márquez, entonces, por ejemplo, y Borges también, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Ustedes creen que esto es como de ahora? No. En este libro que se llama Teoría de lo Fantástico, que lo recomiendo, de Bellevand,
dice que se ha engendrado mediante la imaginación, o sea, la especulación, digamos nosotros, diversas obras maestras. La Odisea, las 1000 noches y una noche, que es el nombre correcto, no me vengan con 1001 noche. 1000 noches y una noche. La Divina Comedia, Quijote, el Fausto. Todos esos libros clásicos son fantásticos. Claro, tiene toda razón. Y por eso yo pensé en ustedes. ¿Por qué? Se particularizan por una trascendencia de la realidad externa para dar cuenta del hombre interior en toda la extensión de sus pasiones. Los límites de lo inverificable y de lo tangible se encuentran a través de los siglos un justo medio. Eso que la imaginación a su vez decidió llamarlo fantástico. Da que pensar, ¿eh? Da que pensar, ¿no es cierto? Sí, es para pensar. Entonces, la imaginación, sinónimo de libertad, y lo que tú acabas de decir, encuentra su primer obstáculo, la expresión de ese fantástico, que exige códigos muy particulares. Recurre así al lenguaje dentro de la escritura. Ya, dejémoslo así como para pensar, ¿no es cierto? Entonces ya... Oye, ¿y ese librito tan bonito que tiene? Es que esto ya es otra clase. Este es una gran novela colombiana que se llama Que viva la música. Este sí que es una obra bastante actual, ¿no? Porque utiliza el lenguaje juvenil, del juvenil de los años 70, ¿no? Pero todavía tiene vigencia. El lenguaje juvenil. Andrés Caicedo es un escritor colombiano. No sé si lo vimos a Caicedo. Murió bastante joven y es necesario tomarlo en cuenta, ¿no? Aquí ¿ustedes leyeron la novela de Fuguet que se llama Mala Onda? Sí. Ya. Esta es una especie de mala onda también, pero colombiana. Incluso yo voy a pensar mal. Yo creo que la mala onda de Fouquet está basada en este libro. Porque este es muy anterior. Y miren, ahora la protagonista es no es él, porque en la mala onda es un tal Matías. Un Matías así medio burguesito, que tiene vacaciones en no sé dónde, en Brasil, y que, en fin, el tipo vive la vida de oso. Acá es una niña y empieza así. Con esto termino. Soy rubia, rubísima. Ya verán ustedes que es una mujer. Soy tan rubia que me dicen mona. No es sino que aletee ese pelo sobre mi cara y verá que me libra de esa sombra. Bueno, y aquí está. A propósito, mona en Colombia es rubia. Es como el güero en México, el güero. Hay un personaje, es el güero Margarito. Es un personaje de la novela Los de Abajo de Mariana Azuela. Y acá es, como dicen, mona. Es muy mona, pero significa, no es que sea fea, sino que mona es rubia. O algo eso, ¿no? Entonces aquí la protagonista es una mujer. Y de esta jovencita, ¿no es cierto?, que le gusta la música, se reúnen a cantar, en fin, la mala onda colombiana es mujer, y la mala onda chilena es Hombre. claro, Matías creo que se llama, ¿no? Bueno, si quieren después hablamos más de esto, pero yo creo que ya no, con esto basta nomás, ¿no? Con esto yo creo que ya es suficiente. Dejémoslo ahí. Dejemos aquí nomás.